昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos B-29 estadounidenses lanzaban bombas de racimo rellenas de napalm sobre las ciudades japonesas, desatando terribles tormentas de fuego. Estos artefactos caían desde el cielo, creando un juego de luz similar al que las luciérnagas dejan tras de sí en la noche, un espectáculo aéreo que pronto resultaba ser fatal. Los botes impactaban contra el suelo y tras unos segundos de silencio detonaban una pequeña carga que no tardaba en esparcir las llamas alrededor. Para los barrios residenciales del Japón de los años 40, hechos de madera y papel, estos artefactos incendiarios suponían una condena insalvable. Se calcula que los bombarderos dejaron solo en Japón un mínimo de 300.000 muertos, cifras que podrían triplicar al de las bombas atómicas. La inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles. Isao Takahata dijo en una entrevista en 2015 que La tumba de las luciérnagas no es una película antibélica simplemente porque no puede evitar que ocurra otra guerra. Su realismo muestra con crudeza las consecuencias de todo conflicto donde los que sufren no son precisamente los responsables. El director creó la obra con la intención de que la gente no olvidara un sufrimiento que nunca acaba de aliviarse, que celebrara con entusiasmo un mundo que está en paz, que tratase con más respeto a aquellas personas que pasaron por semejante situación. La tumba de las luciérnagas es una película del estudio Ghibli de 1988 y está basada parcialmente en la novela autobiográfica de Nosaka Kyuki. Sete y Setsuko son dos hermanos de la ciudad de Kobe que se llegan a preguntar por la naturaleza de la muerte mientras observan a las luciérnagas en la noche. Son hijos de un oficial de la Marina Imperial del que no se sabe su paradero y de una madre fallecida tras los bombardeos en esa ciudad. Seita, el hermano mayor, se arrodilla ante el cuerpo moribundo de esta, envuelto en vendas que no dejan ver su piel cubierta de quemaduras. Se encuentra en un hospital de emergencia, donde el responsable ni siquiera sabe lo que debería hacerse con ella antes de su muerte. Todo lo que existía durante la infancia de los dos hermanos ha sido reducido a cenizas. Su tía les acoge por un tiempo, pero acaba por rechazar la responsabilidad y niega su deber de alimentarlos, a pesar de que Seita le entrega la comida que éste había enterrado en su casa por si ocurría algo así. Ella vende los kimonos de la madre a cambio de un arroz del que se reserva la mejor parte, sirve más alimento a su familia y recrimina a los niños por permanecer bajo su techo sin aportar nada. Detalles como el de chupar los granos de arroz de su mano o apurar el arroz pegado en el caldero pueden parecer inocentes en un principio, pero denotan un egoísmo cruel con sus sobrinos tiempo después. Incluso llega a desvelar la muerte de la madre a la niña, a pesar de los constantes esfuerzos del hermano por ocultarlo. Por todo ello, los dos acaban marchándose a un pequeño refugio bajo una colina donde pueden vivir solos. Él procura encontrar comida y dar respuestas a las preguntas de su hermana pequeña, en una angustiante carrera por permanecer con vida sin saber que ambos se dirigen a un destino que de alguna manera ya ha sido determinado. Esto ocurre porque la película abre con la muerte de Seita en una estación de metro, donde su única pertenencia es la oxidada lata de caramelos con los que aliviaba el sufrimiento de su hermana pequeña. Es él, desde un plano espiritual, el que nos desvela el terrible desenlace antes de reunirse con su hermana en un campo de luciérnagas que dará paso a sus recuerdos. Esta muerte anunciada nos quiere dar a entender lo inevitable de una guerra, que por muchos que sean los esfuerzos y las buenas intenciones de la población civil, su destino no depende de ellos, que los finales muchas veces están lejos de ser felices. Así la película nos obliga a ser testigos del declive de los hermanos, sin que podamos albergar ningún tipo de esperanza, atestiguando con la misma frustración de Seita el devenir de unos acontecimientos ineludibles. La lectura de la película plantea que la guerra es causa de un dolor aleatorio, que destroza a aquellos que raramente lo merecen y recompensa a aquellos que lo aprovechan. Por eso Seita contempla desde el final de la guerra y el comienzo de la posguerra que la gente de su alrededor vuelve a rehacer unas vidas que afortunadamente no habían sido arruinadas hasta los cimientos, como el de la gran casa que se erige frente al refugio donde malvive con Setsuko, el vecino que tiene sus propios cultivos, o los ciudadanos que sacan sus ahorros en el banco. La guerra había sido para Seita un motivo de orgullo bajo la figura del imperio japonés, reflejada a su vez en su padre. En él ponía todas las esperanzas y expectativas a futuro, y una vez que comprende que este probablemente haya muerto en combate ante la derrota japonesa, observa cómo de inmediato cae su último nexo con la vida, esto es, con la muerte de su hermana.
Setsuko había ido desarrollando problemas derivados de la desnutrición con el paso del tiempo, pasando sola todo momento que Seita utilizaba para ir en busca de alimento. Mientras ésta aprovechaba las alarmas de los bombardeos para saquear las casas vacías, Setsuko se conformaba con comer bolas de tierra como si fuesen de arroz, con jugar contra su reflejo en el río a piedra, papel o tijera, con chuparse la sangre del dedo como la única golosina que le quedaba. De la misma manera que Seita evitaba hablar de la muerte de su madre, Setsuko lo hizo inconscientemente hasta el momento de enterrar a las luciérnagas que habían muerto durante la noche anterior, un enterramiento que para ella se asemejaba al que había tenido su madre, quien en realidad había sido incinerada junto a muchos otros cuerpos. El contraste entre realidades desata las lágrimas de un hermano que en momentos como este no puede evitar rendirse ante la inmensa presión con la que carga, porque Seita es uno de los personajes más duros que se han creado jamás en la historia de la ficción, curiosamente porque se aproxima a la realidad mucho más que otros personajes que no son de animación. Se desvive desde el comienzo en dar a su hermana pequeña todo lo que puede en medio de una situación terrible, aunque no sea lo suficiente y él no se dé cuenta de esto hasta mucho después, en hacerle olvidar el dolor, el hambre y la tristeza. No caer rendido ante la desolación y la impotencia hacen de él un ser de una fortaleza y un espíritu extraordinarios. Debemos recordar que en esta película no hay fantasía, no hay magia, es tan real y cruda como la historia que pretende reflejar. Por eso, la actitud de Seita tiene un doble mérito. Sin embargo, su actitud no es lo buena que pueda parecer en un principio. Aunque esto esté lejos de ser su culpa, es difícil dejar de pensar en que si aún tenía unos pequeños ahorros en el banco, podría haberlos usado para alimentar a su hermana mucho antes del desenlace. Pero es que Seita no pensaba que las cosas pudiesen ir a peor. Él ponía toda su fe en el militarismo, asumiendo que su padre ganaría la guerra y volvería a casa para poner todo en orden y devolverle lo que piensa que le ha sido quitado temporalmente. Debido a ello no es consciente de que el deterioro físico de su hermana se debía a la desnutrición, que todo podría solucionarse con un baño de agua salada tiempo después. Cuando ella le ofrece bolas de tierra antes de morir, Seita no puede evitar el llanto, sentir el arrepentimiento de una manera mucho más profunda de lo que había experimentado hasta entonces, porque en ese momento se da cuenta de lo que ha ocurrido, que sus ojos habían estado puestos donde solo había una ilusión que no se ajustaba a la realidad. Esto explica también que tras la muerte de Setsuko, él simplemente se deja arrastrar hacia el mismo destino. Pero era Seita consciente del dolor que Japón había provocado en otros países, como ahora Estados Unidos hacía con ellos. Sabría de los asesinatos, violaciones y raptos en Corea, de las masacres en China. Si Japón hubiese ganado la guerra y hubiese evitado los ataques a su territorio, Seita probablemente habría defendido la postura de los que infligieron el dolor ajeno, sin conocer bajo su piel lo que esto significaba. Seita estaba cegado por un patriotismo que le impedía ver las carencias de su hermana. Lo más duro, al margen de la muerte de los personajes, es la manera de reflejar la actitud de las personas que son ajenas al dolor por simple casualidad, suerte o egoísmo. A pesar de haber sido todos testigos de los bombardeos y haberlos sufrido, son aquellos que no han perdido nada los que más ansían conservar lo que tienen. A Seita le da una paliza a un hombre que tiene cultivos suficientes para alimentar a todo un vecindario, porque este roba una caña de azúcar para su hermana enferma. Le trata con desprecio y le toman por loco aquellos que hablan del fin de la guerra como un sencillo trámite. Su tía no evita que se marche junto a su hermana, porque ya no puede sacar nada de ellos, porque será más fácil para ella subsistir. El vecino que le vende lo que le sobra niega que tenga arroz mientras se come una bola delante de él. Otros niños se burlan de ellos porque no tienen nada que comer, niños que podrían estar en la misma situación al día siguiente. La sociedad se convierte, de la noche a la mañana, en un sistema de supervivencia atroz. La cultura japonesa de la guerra promovía la fuerza del colectivo y la comunidad, pero a su vez inculcaba conceptos nacionalistas y militares en las mentes del pueblo. Las aspiraciones de Seita de convertirse en su padre y unirse a él en la batalla reflejan un ideal fantástico de la guerra que no le dejó ver las necesidades del resto, y en concreto las de su hermana, por mucho que hiciese por ella. Es que la película refleja a los japoneses tanto como víctimas como culpables. Mientras que sufren la propaganda nacionalista y la violencia bélica, son responsables de las atrocidades mediante el abandono de los ideales comunales y el egoísmo disfrazado bajo un fervor patriótico. La tumba de las luciérnagas narra la historia de un adolescente que debe comportarse como un adulto para cuidar de su hermana pequeña mientras la guerra se lleva por delante todo lo que conocen. Narra la historia de cómo el dolor ajeno se acentúa en tiempos de escasez y miseria, de cómo la desgracia, aleatoria en cualquier vida, se extiende durante y tras las guerras, como la subida de un río que ignoramos con arrogancia hasta que moja nuestros pies. Narra la historia invisible de aquellos que pagan por la ambición, el interés y la ignorancia de los que compran el conflicto, lejos de las grandes escenas de acción y heroísmo donde el cine suele poner su foco.
y todo ello es representado por unas luciérnagas que para la cultura japonesa simbolizan el espíritu de los caídos, unos insectos de corta vida que llaman a lo efímero del ser humano, de la vida. Por ello, los espíritus de Seita, Setsuko y todas las personas que murieron en la guerra observan la ciudad en la actualidad como recuerdo de las generaciones actuales y venideras de que debemos respetar a quienes vivieron aquello que no debería repetirse jamás.